Hoy nos toca trabajar un tema por demás interesante, pero que tiene historia. Podemos entrar al cerebro de nuestros clientes y más de uno se horrorizará del título que acabamos de poner, pero lo hemos puesto como pregunta, porque es lo que debemos preguntarnos realmente, a la luz de lo que la revolución neurocientífica nos está aportando y sobre todo en la extrapolación hacia especialidades como las que hemos trabajado, no solamente en neuromarketing, sino también en neuroventas, por supuesto en neuroliderazgo. ¿Podemos entrar al cerebro de nuestros liderados? ¿O los liderados pueden entrar al cerebro de los líderes? Estamos entonces ante una gran oportunidad, una gran ventana, pero yo quiero dejar abierto esto. En realidad, desde toda la vida, incluso en marketing, previo a neuromarketing, comenzamos a hablar de cosas. Incluso ayer leía una nota, justamente en una de las redes sociales, en Twitter, justamente, donde hablaban del tema de la publicidad subliminal. ¿Qué significa publicidad subliminal? En aquellas épocas, estoy hablando de algunas décadas atrás, hablábamos de esa publicidad que entraba al cerebro de los clientes desde formas y maneras sutiles, muy sutiles, diciendo, el cliente no se da cuenta racionalmente respecto de que está recibiendo el mensaje. Incluso mencionaban un ejemplo, que fue la campaña comunicacional que hizo un expresidente americano en su renovación de presidencia. Ya se van a ubicar quién, un texano, justamente. Y la verdad sea dicha, es que mucho de esto se ha hablado. Sin embargo, las neurociencias, tiempo después de aquella reflexión sobre la publicidad subliminal, nos empezó a explicar que nosotros percibimos, sí es cierto, pero no solo percibimos racionalmente, sino que percibimos desde un plano en que nuestra conciencia, nuestro estado de alerta no se da cuenta. Percibimos desde el plano metaconsciente, desde el bajo nivel de conciencia. Esto significa que no nos damos cuenta conscientemente de que estamos recibiendo justamente un mensaje. Entonces, si a todos nos ocurre que lo que percibimos, lo percibimos conscientemente por los sentidos explícitos con los cuales trabajamos, visto, oído, tacto, olfato, gusto, pero sin embargo, hoy por hoy estamos diciendo y demostrando en las neurociencias que también recibimos mensajes aunque no seamos conscientes de que estamos recibiendo el mensaje. Algunas cosas se hablaron por ahí, el déjà vu y demás, que tiene que ver con explicaciones colaterales respecto de esto. Entonces, empezamos a investigar el tema y las neurociencias nos está dando justamente una aclaración muy, muy interesante sobre el tema. Y es que justamente un ser humano no es independiente totalmente del otro, cualquiera sea el otro. No estoy hablando de una relación parental, ni siquiera estoy hablando de una relación contractual, caso de matrimonios, etc. O relación afectiva, que también une matrimonios. Nótese, digo también, porque hay de los dos casos. Estoy hablando de una interdependencia, interrelación que se produce a raíz de cómo funcionan los sistemas neuronales del ser humano. Seguramente todos ustedes, muchos exalumnos que agradezco estén presentes en este live, o que lo están viendo en diferido, habrán escuchado hablar de las neuronas espejo, que es una, no la única, forma de interrelación e interdependencia entre los seres humanos. Por cierto, esto significa reconocer que tenemos activaciones neuronales interiormente en nuestro cerebro, particularmente zona lateral izquierdo, algunas áreas que todavía no se han descubierto, que se activan no porque haya una comunicación del otro, sino porque hay una activación no consciente, derivada de la actitud, expresión del otro, que incluso no solamente es porque el otro tiene una expresión, tu interlocutor tiene una expresión, no solo por eso se activan esas así denominadas neuronas de espejo, que por algo se llaman espejo, porque espejan comportamientos. En realidad espejan comportamientos en sentido transitorio. ¿Por qué? Porque en realidad el cómo funciona la neurona de espejo es que la actitud, la sonrisa, la expresión del otro
lo que hace es activar interiormente tus neuronas y esas activaciones de esos sistemas neuronales tuyos hacen a una actitud tuya. Y recíprocamente, por cierto. Es decir, que hay primero activación neuronal y después comportamiento espejado. Por cierto, esto significa, de alguna manera, una primera explicación de por qué decimos, a título de pregunta y ahora en principiantes, comenzar a darles una respuesta. Principiantes de las neurociencias me refiero. Por cierto, eso significa decir concretamente que estamos entrando en el cerebro del otro, en este caso del cliente, haciendo que el cliente active neuronas interiores que inciden en el comportamiento que va a tener respecto a mi producto, mi tienda, mi vendedor. ¿Se entiende por qué lo decimos? Neuronas espejo nos permite también activar sistemas neuronales del liderado, haciendo que se comporte de una manera determinada porque se le activaron sistemas neuronales interiores. Es apasionante, porque hay 2 o 3 reflexiones adicionales sobre este tema. En primera instancia, reconocer cómo decide un ser humano, que también tiene que ver con el hecho de que podemos, de alguna manera, explicar más allá de neuronas espejo el por qué podemos insertarnos, meternos, ponernos dentro del cerebro de nuestro interlocutor, sea cliente, sea liderado, sea coachee, sea cualquiera sea la profesión, o sea tu pareja en definitiva. Y es algo importante. ¿Por qué una persona se comporta como se comporta en este momento puntual? Es que en realidad se comporta como se comporta en este momento puntual porque nuestra estimulación provocó que en esa persona se active una memoria que tiene grabada interiormente. Esto significa entonces decir algo mucho más profundo, mucho más amplio. Si yo puedo correlacionar las memorias que tiene grabada mi interlocutor con el tipo de estímulo que activan esas memorias, estoy diciendo, me estoy metiendo en su cerebro, activando las memorias que hacen que se comporte de una manera determinada. Porque el ser humano no responde en momento puntual presente a el estímulo presente, sino que el estímulo presente activa una memoria de ayer, de antes del presente. Y esa memoria surge de latencia, sale del metaconsciente, va al consciente y le produce un determinado comportamiento. Lenguaje más sencillo. Cuando tú estimulas a una persona en tu tienda, cuando tú estimulas a una persona siendo vendedor y esa persona tu potencial comprador, lo que estás haciendo en realidad es que ese comprador active algo vinculado a tu tienda, que será positivo o negativo. Y su comportamiento será porque ese recuerdo es positivo o es negativo. Y sin embargo, debemos decir que tu acción, sea consciente o no, es lo que le está provocando esa reacción, positiva o no, hacia tu cliente, hacia tu producto, tu tienda. Entonces, de nuevo, estamos ampliando la explicación respecto de cómo entrar al cerebro de tu cliente, cómo entrar al cerebro de tu interlocutor. En realidad todos somos clientes de todos, en un sentido lato del término. Ser cliente no significa solamente que te venda un producto. Ser cliente significa tener una relación. Yo estoy en este momento vendiendo una idea, un concepto. Entonces, si yo estudio un determinado mercado, ¿qué piensan los colombianos? ¿Qué piensan los costarricenses? ¿Qué piensan, veo ahí, los habitantes de Misiones? ¿O qué piensan los que viven en La Plata? Viendo del origen de algunos que han anotado de dónde están saludando. ¿Qué piensa por pertenecer a un determinado grupo? ¿Qué piensa por pertenecer a una determinada localidad o a un determinado país? Que muchas veces diferencian las formas. Y entonces, yo puedo acomodar mis estímulos a la forma que piensa. O puedo acomodar mis estímulos a la manera en que definen su preferencia comunicacional. Entonces, estoy penetrando, de una manera, podemos decirlo, en el cerebro. Es muy distinto.
tratar con una persona que con la otra, tratar con una persona de un país que respecto de otro país. A veces son diferencias extremas. Yo recuerdo el desafío que me planteó la Universidad de Salamanca en una oportunidad que yo era catedrático allí, de ir a Suecia, a Uppsala concretamente, una universidad que a mí me trae carísimos recuerdos, carísimos en el sentido de importantes recuerdos. ¿Por qué? En Uppsala nació y estudió Arvid Carlsson, Premio Nobel de Medicina en el 2000 por neurociencias. En realidad fue Premio Nobel de Medicina, pero por neurociencias. Fue el primer eslabón desde las neurociencias en su extrapolación a aplicaciones no médicas. Descubrió la dopamina. La dopamina, que explica determinados comportamientos en adictos, caso médico, pero también explica determinados comportamientos en aquellos que detentan marcas de alta gama, que ya no es médico, es comportamiento, y que dio origen a la primera categoría post-marketing, la primera categoría neuromarketing de compradores, los compradores dopaminérgicos. Tienen comportamientos diferentes a los no dopaminérgicos. Pero volviendo, desafíos. ¿Ustedes saben lo que es dictar una conferencia de este tipo en Suecia? Es un perfil muy diferente a la característica latina que nos une. La mayoría de nosotros podemos estar en España, podemos estar en Costa Rica, podemos estar en Argentina, podemos estar en Colombia, en el país que ustedes quieran. La verdad, todos tenemos ciertas características, con sus diferencias, pero ciertas características, por cierto. Entonces, empecemos a pensar, ¿de qué manera podemos entender este nuevo desafío? El comportamiento, finalmente, deriva de qué memorias logras que se estimule en esa persona. Porque esas estimulaciones provocan activación de determinadas memorias que incidirán en su comportamiento. Por carácter transitivo estás entrando en su cerebro, estimulando las memorias que tiene acumuladas. Que dependen de características, sí, que tiene que ver con lo sociológico, tiene que ver con el país y tiene que ver con circunstancias. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en Medellín que en Cartagena de Indias, hablando de Colombia. No es lo mismo trabajar en el sur de Brasil, el Río Grande do Sul, que trabajar allí en el nordeste, o el País Vasco respecto de Andalucía. O mismo Costa Rica respecto de Nicaragua, por ejemplo. Sin embargo, hay otro tema que yo lo quiero plantear tal vez como desafío. ¿Puedo entrar en el cerebro de mi cliente? Piensen en lo que está por venir o está viniendo ya. En el plano metaconsciente, cuando estamos en el plano de metaconciencia, que esto significa que cuando estamos en un estado relajado, cuando estamos en un nivel alfa, es decir, no en el estado beta de atención consciente respecto al entorno, sino en un estado alfa de relajación, cuando estamos en meditación, cambios de circunstancias. Siempre decimos, hay atemporalidad en ese estado soñando, porque en sueños también adquieres ese estado. Puede estar ayer, hoy, mañana, el año próximo, hace 2 años. Atemporalidad. Aespacialidad. Esto significa puede estar en un lugar o en el otro. En un país o en el otro. Y tercero importante, a individualidad. Hagan la prueba. Adquieran un estado de relajación, estado alfa. Vayan a un proceso de meditación. ¿Ustedes son ustedes en ese estado? ¿O son algo más que ustedes? Yo sé que desde lo primero, cómo entro en el cerebro de mi comprador a través de neuronas de espejo, me fui intelectualmente hacia un tema más complejo. Sí, cierto. Pero eso es lo que hay que plantear. Aún para quienes prefieren exclusiva y excluyentemente el neuromarketing, aún en esos casos, con toda honestidad, hay que plantear los desafíos superadores. Porque los tiempos corren, y mucho más rápidamente que lo que veíamos poco tiempo atrás. Y si hoy nos sirve, y es muy útil lo que estamos diciendo respecto de
cómo entrar en el cerebro del comprador a partir de neuronas espejo, mañana requerirás otro nivel, porque estás en otro estado de evolución. Y eso es lo que se nos plantea hoy día. Eso es lo que trabajamos, tratando de difundir toda la problemática de neurociencias en todos los programas que estamos dictando. Ese es el desafío, aumentar los grados de conciencia de las personas y plantearles el hacia dónde vamos y el cómo ir, además, hacia dónde estamos yendo. Ese es el desafío. Por eso digo, no se asusten con este desafío, cómo entrar en el cerebro de los clientes. Porque es como entrar en el cerebro del otro. Que además, esto significa cómo entrar en el cerebro de cada integrante de nuestra misma especie. Sin temor siquiera a la evolución. Sin temor siquiera a aquello que nos espera en forma más cercana temporalmente que lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo, y ahora voy ligando este tema con algunas reflexiones que me está haciendo Yasser, flamante exalumno, porque se ha recibido de nuestros programas, por cierto, porque su trabajo está bastante bien hecho, su tesina. ¿Podemos cambiar la forma de pensar de una persona aun cuando ella cree que está en lo correcto? Lo que nosotros pensamos depende de lo que percibimos. Lo que percibimos condiciona el comportamiento, así como también condiciona nuestro ser. El problema está, pregunta Yasser, es que tendemos a condicionar nuestra percepción a partir de nuestras creencias y nuestros convencimientos anteriores. Y eso es un lastre, nos quita libertad de cambio. Es posible sí hacerlo, pero en la medida en que logres que esa persona supere sus propias barreras en cuanto a cómo percibe. Porque si va a seguir percibiendo con el mismo prisma, con el mismo anteojo, con las mismas anteojeras, seguramente percibirá aquello que convalida su pensamiento. Y esa es la persona que no puede cambiar. Por eso digo, y eso lo repito siempre, en cualquiera sea el programa, adquiramos flexibilidad de cambio. No nos quedemos en el concepto. Y les planteo incluso un desafío. Miren, ahí les están ofreciendo papers para que ustedes bajen gratuitamente. Les estoy dando esta clase, no importa. ¿Saben qué? No se guíen, no lo tomen a pie juntillas como receta mágica para toda la vida. Recíbanlo como una estimulación a pensar por ustedes mismos, porque lo que importa es vuestro pensamiento, derivado del estímulo de la percepción de lo que estoy diciendo, de lo que están leyendo, de algún material, pero con creación propia. Porque si adquieren la capacidad de crear, adquieren la capacidad de superar el estadio en que están. Esto lo digo porque también a mí me ha ocurrido. No sé si la autorreferencia, pero muchos me pidieron, cuenta tu vida. Más aún me están pidiendo, escribe un libro de tu vida. Yo publicaba un libro hace mucho tiempo, Marketing Total. Hicimos 18 ediciones. Eso te da una cierta difusión de nombre, de concepto, te ubica en el contexto. Ah, qué bueno, 18 ediciones. ¿Saben qué? Hubo que hacer un esfuerzo muy grande para superar el condicionamiento del éxito de las 18 ediciones y reconocer que está obsoleto definitivamente. Es la razón por la que hemos trabajado las aplicaciones neuro. ¿Y saben qué? Para mantener el cerebro activo, en el medio de tu trabajo, y si es tu éxito, más todavía, es necesario que pienses en lo que viene luego de lo que estás haciendo. Es lo que estamos pensando. ¿Será la cuántica? ¿Será el análisis cuántico del cerebro? Por eso vamos a trabajar dos temas fundamentales. Permítame que en confianza, y ya que solamente estamos entre nosotros, entre el grupo de los que
nos juntamos porque nos apasionan las posibilidades que nos dan las neurociencias. ¿Saben qué? 2 temas. Vamos a trabajar el entrenamiento cerebral y vamos a trabajar en un programa de entrenamiento cerebral en línea, es decir, para que todos, desde cualquier país, lo puedan recibir en su lugar. Y vamos a trabajar otro tema, muy sensible en el momento que estamos viviendo. El tema de la mujer, el cerebro de la mujer y sus posibilidades. Estamos terminando este material. Estamos prontos a entregarlo ya a la editorial. Y es un desafío enorme. Hoy, debo decirlo, con dolor de género, si ustedes quieren, el cerebro de la mujer está mejor preparado para los tiempos, no solamente que vienen, sino que estamos hoy transitando. Desde el punto de vista de sus diferenciales cualidades para tomar decisiones, diferenciales cualidades para determinados comportamientos, más intuitivos, más ayornados con la nueva era. Y eso también tiene que ver con el cómo puedo entrar. Sí puedo entrar al cerebro de mi interlocutor, amplío el espectro, ya no solamente el cliente. ¿Podemos entrar? La respuesta tiene que ser de cada uno de ustedes. A los que quieran hacerlo, los invito a que ahora que terminemos este live, se queden unos minutos pensando en este tema. Pero no pensando en lo que yo he dicho, sino en lo que les provoca lo que hemos dicho. En la profesión que tengan, en la actividad laboral que desempeñan, en el país en que estén. ¿Qué les produce esto? Gracias. Muy atentos como siempre. Los veré en próximos lives desde el país en que esté, dentro de una semana o 2 semanas. Eso lo anunciaremos en su momento. Depende mucho del tránsito de viajes. Gracias a todos y nos estamos viendo. Ha sido un placer. Hasta pronto.